Hola, ¿qué tal? Buena tarde, vamos a continuar con el el ejercicio que quedó de la clase pasada, que era calcular la potencia en la resistencia número uno. Bueno, pues vamos a aplicar Thevenin. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Primero hallar la resistencia total. Para hallar la resistencia total, vamos a marcar la sección A y B, que es la que vamos a analizar. De esta resistencia, quitamos esta sección y me queda abierto aquí. Donde yo vea fuentes de tensión, las voy a sustituir por un cortocircuito, si es fuente de corriente, por un circuito abierto. Entonces nos queda esto, y a partir de esto vamos a calcular la resistencia de Thevenin. ¿Cómo calcularíamos la resistencia de Thevenin? Pues estas dos resistencias se encuentran en serie, sería sumarlas en serie, y el resultado que me dé, hacer el paralelo con R2. Entonces resistencia de Thevenin queda como el serie de R3 con R4, y hacer el paralelo del resultado con R2. Yo sumo fácilmente R3 con R4 y me da 500 más 150, 650. Y ahora este 650 lo voy a hacer en paralelo con la resistencia R2 que tiene un valor de 600. Entonces, para hacer el paralelo es la multiplicación entre la suma. Multiplico 650 por 600, me da 390.000. Entre la suma, que son 1250. Y esto me va a dar una resistencia de Thevenin de 312 ohms. Muy bien, una vez que ya hallamos el valor de la resistencia de Thevenin, pues vamos a hallar el voltaje de Thevenin. Para hallar el voltaje, lo que vamos a hacer a continuación, pues es volver a colocar la fuente que habíamos quitado hace rato y dejamos abiertos los puntos A y B. Sabemos que el voltaje de Thevenin es el voltaje de A menos el voltaje de B. Entonces, ¿qué voltaje hay en este punto? Pues estaría el voltaje directamente de aquí, de la fuente, que serían los 10 volts si yo mido aquí. Ahora, ¿qué voltaje hay aquí en el punto B? Pues nada, porque aquí el negativo está conectando a esto y el circuito aquí está abierto. Por lo tanto, al no haber circulación de corriente, aquí el punto B, pues son 0 volts. Entonces el voltaje de Thevenin me queda como 10 menos 0, me va a dar 10 volts. Ahora, una vez que ya conocemos el voltaje de Thevenin y la resistencia de Thevenin, hago el circuito equivalente poniendo la fuente de 10 volts y la resistencia de Thevenin que calculé de 312. A esto le voy a conectar en serie la resistencia R1, que es la que estaba yo analizando, colocándole los puntos A y B. Entonces ahora la conecto aquí. Y a partir de esto, pues, ¿qué puedo hacer? Bueno, primero calcular el voltaje, la caída de tensión que hay aquí en esta resistencia y calcular la corriente total que hay en el circuito. Como es una sola malla, pues es una sola corriente. Entonces el voltaje 1 va a ser el voltaje que me interesa aquí. Voy a aplicar un divisor de tensión. Acuérdense que el divisor de tensión consiste en multiplicar el voltaje de la fuente por la resistencia de interés entre la suma de las resistencias que se encuentren en el circuito. En este caso tenemos RTH y R1 y la suma la voy a realizar para que encuentre yo la caída de tensión B1. Entonces, sustituyendo los valores, 10 por 100 entre 412 me va a dar que en esta resistencia, en R1, hay una caída de tensión de 2.4271. Si yo analizo la corriente total sería voltaje de Thevenin entre la suma de las resistencias o la resistencia total. Y la corriente total va a ser 10 volts entre 312 más 100. Me va a dar una corriente total de 0.024 amperes, o sea, de 24.27 miliamperes. Una vez que hallé el voltaje y la corriente que circulan y que hay en esta resistencia, pues ya calculo la potencia y sería igual a voltaje, la caída de tensión B1 por la corriente total. Entonces sería 2.4271 por 0.02427 me va a dar una potencia de 0.05891 o bien de 58.9 miliwatts. Hasta aquí sería todo. Espero que lo hayan resuelto de la misma manera. Si tienen alguna duda o pregunta, saben que me pueden consultar. Saludos.